Listo. El último tema de este curso es martingalas. Terminamos ya movimiento browniano. Martingalas. Bueno, terminamos movimiento browniano la vez pasada. Vimos las variantes, movimiento browniano con deriva, movimiento browniano geométrico. Em, el último capítulo trata un poquito de movimiento browniano y un poquito de martingalas. Es un embarre nada más de ambos procesos estocásticos. Así que me gustaría ver hoy una parte grande de martingalas, platicarles qué son, cómo funcionan y listo, para que pudieran tener lo necesario para empezar a realizar la guía la última guía, la que involucra tanto movimiento browniano como martingalas. De este curso también se pueden llegar a hacer cursos completos, como les había platicado antes. De hecho, particularmente Martín Galas tiene muchísima teoría y muchísimas aplicaciones hacia muchos lados. ¿Ok? Hay demasiado que hacer con Martín Galas. Les voy a platicar la forma tranquila de verlo y después, ya que estamos en clase, les platicaré cómo se cambian algunos pequeños detalles de la parte del trabajo de Martín Galas. Entonces, bueno, voy a empezar con dos definiciones. Estas dos definiciones son formas de entender lo que es una martingala eh, y ya de ahí hago un poquito la interpretación, ¿vale? Entonces, supongamos que tenemos inicialmente un proceso estocástico XN, ¿ok? Para n igual a cero hasta infinito. Este es un proceso estocástico a tiempo discreto. Un proceso estocástico a tiempo discreto. Sí, en el browniano y en el Poisson estuvimos trabajando con procesos estocásticos a tiempo continuo, de que el índice lo podíamos ver en cualquier tiempo. Aquí lo voy a querer para X0, X1, X2 y así en los naturales, ¿no? No me voy a mover en todo un espectro continuo, sino más bien en un conjunto discreto como son los naturales. Entonces, si es un proceso estocástico a tiempo discreto, decimos que es una martingala sí cumple las siguientes dos cosas. Uno, tiene esperanza finita. Solo voy a escribir como que el valor absoluto de xn tiene esperanza finita. Ok, entonces tendría valor esperado esta cosa y existe ese valor esperado. Y dos, la propiedad importante que se conoce como la propiedad de Martingala es que la esperanza de cualquier variable del proceso, digamos en el tiempo n+1, dada la trayectoria del proceso, digamos que conocemos a x0, conocemos x1 y así sucesivamente hasta conocer a xn, esta esperanza condicional que no estoy dando valores específicos a las variables. No estoy diciendo, dado que x0 fue igual a algo, x1 fue igual a algo, no. En realidad solo estoy dando el condicionado a las variables aleatorias que son el pasado del proceso estocástico. Entonces, condicionado a las variables aleatorias anteriores, esta esperanza va a ser xn, ¿ok? Eso es lo que significa ser una martingala. En realidad, la propiedad uno garantiza poder estar calculando esperanzas en general, pero la propiedad 2 es la buena, es la que de hecho se llama propiedad de martingala, ¿vale? Y esto en sí es una martingala. Hay pequeñas diferencias con definiciones diferentes que veremos. Ya les platicaré un poco después cómo esa esperanza condicional se va a modificar un poquito respecto a a otras formas de calcular la esperanza condicional. Entonces, bueno, algunas notas. Notas. Primero, recuerden ustedes que la esperanza condicional de una variable dado otra variable, esto de aquí es una variable aleatoria.
tal y como se ve en prueba 2, ¿no? Esta es una variable aleatoria y de hecho, esta variable aleatoria se define de una forma muy sencilla, ¿no? Cuando tú la evalúas en algún omega, esta esperanza condicional valuado en algún omega es sencillamente la esperanza de X, dado que Y es igual a lo que valga Y en ese omega en el que estás valuando, ¿no? Así se define esta variable aleatoria. Y listo. Pero el asunto importante acá es que es una variable aleatoria. Entonces, cuando estoy condicionando con todas estas variables que están aquí, el resultante en sí es una variable aleatoria. Estoy condicionando con todo un vector aleatorio. Entonces, cuando lo realice, cuando diga, oye, ¿quién es este de espectro omega? Va a ser lo que sea que hayan obtenido este como vector aleatorio valuado en ese átomo muestral que está ahí. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, va a dar lo mismo si condiciono con toda la historia, si condiciono con el último punto, como están viendo. De hecho, toda la información que termine importando va a ser nada más esta, pero no significa que pueda quitar todo el pasado, la trayectoria. En realidad, lo único que me importó fue nada más este pedazo y sí, podría quitarlo como en Markov, pero por el momento dejémoslo. Después les platicaré un poquito más de por qué mejor dejarlo, ¿no? En la siguiente definición. ¿Y qué más? Este tipo de cosas representan juegos justos, ¿ok? Las martingalas buscan representar una especie de juegos justos o juegos que no se mueven. Entonces, las martingalas sirven para juegos justos. Por ejemplo, si ustedes estuvieran diciendo que Xn, el proceso estocástico de aquí, es igual a la fortuna de un jugador, fortuna a tiempo n, ajá, entonces la martingala lo que le está diciendo es que en el futuro, en el siguiente juego, en promedio te vas a quedar igual que como estabas, te vas a quedar tablas. Ajá. Entonces, digamos, el valor esperado de la fortuna en el tiempo n+1, dado el juego hasta n, o sea, todo lo que se ha jugado hasta tiempo n, es igual a la fortuna en el tiempo anterior, ¿no? Entonces, si yo digo, oye, ¿cuál es el valor esperado de mi fortuna después del siguiente juego? Dado que pues ya conoces toda la trayectoria de todo esto, la propia martingala te está diciendo, esta es tu fortuna en el tiempo n. O sea, como que no cambia la fortuna en valor esperado, ¿ok? Esto lo que estaría diciendo es que la fortuna no cambia en valor esperado. Se espera que te quedes igual. Entonces, si se espera que te quedes igual, tienes como las mismas chances de ganar y perder las mismas cosas, ¿no? Como que tu situación actual es un punto de equilibrio entre lo que ganarías y lo que perderías, dado las cantidades y dadas las probabilidades. En promedio te quedas exactamente igual. Justo es lo que pasaría si ustedes hacen algo así como la esperanza de la ganancia, ¿no? Que la esperanza de la ganancia sería Xn+1 menos Xn menos lo que tengas, dado todo el juego anterior. Entonces, si condicionamos de esta forma, fácilmente pueden ver que esto da cero, ¿no? Porque la esperanza condicional de este es Xn y la esperanza condicional de este también es Xn porque pues es constante respecto a lo que estás condicionando. Entonces te devolvería sencillamente cero y listo, ¿no? La ganancia tiene probabilidad, tiene esperanza cero para el siguiente juego. Permítanme un instante. Ok, entonces, bueno, esa es la idea de la fortuna, esa es la idea de entender a la martingala como algo que modela un juego justo, que no se mueve respecto a lo que se tiene. Muchas veces nos va a interesar ver a la martingala no sobre ella misma, sino sobre información
que no es el proceso mismo. Ajá. Por ejemplo, aquí es bastante obvio en el caso de la fortuna de un jugador. Yo puedo ver cuánto dinero va teniendo esta persona y analizar cómo sigue siendo justo el asunto. Ajá. Pero a veces hay procesos que no vamos a poder ver, que no vemos nosotros cuando están ocurriendo, digamos, por así decirlo. Y entonces condicionamos con otro proceso estocástico. Esto nos lleva a una definición un poquito diferente de la misma cosa, y es decir que algo es una martingala respecto de otro proceso estocástico. Entonces, bueno, consideremos a xn y a otro proceso estocástico yn, y yn, ambos son procesos estocásticos a tiempo discreto. ¿Ok? Bueno, dados estos dos procesos, yo voy a decir que X, el primer proceso estocástico que está acá, es una martingala, pero ya no solo, sino que es una martingala respecto de Y. Es una martingala respecto de Y. ¿Ok? Entonces, este va a requerir al proceso YN para en sí ser una martingala. Si ocurre lo siguiente, y las parecidas dos propiedades de hace rato. Una, la esperanza de xn existe, entonces el valor absoluto de xn tiene esperanza finita. Ahí está. Y punto número dos, si yo calculo el valor esperado de xn más 1, pero ya no condicionado a xn, sino a otra cosa que tal vez son las que sí veo, digamos y0, y1 y así sucesivamente hasta yn, ajá, el valor esperado de esto es xn. Entonces ahí tengo otra vez mi juego justo, pero ahora las yenes representan cierta información que sí es la que yo veo. ¿No? Digamos, anteriormente era exactamente el mismo juego con el que yo condicionaba y ahora podría ser información o historia que se conoce de la situación hasta Jen, no necesariamente cuánto se ganó. Podría ser inclusive más información que la secuencia de fortunas, como cómo acabaron los juegos o en qué iban, ¿ok? Es la idea que en realidad nosotros pudiéramos condicionar con algo más que solamente lo que estamos viendo, las X's u otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, las Y's son lo que representa una especie de información dentro del juego. En ambos casos, estas dos propiedades estoy pidiendo que se cumplan para toda n en los naturales. Ok, creo que olvidé ponerlo, pero bueno, debe cumplirse la propiedad 1 y la propiedad 2 en ambos casos para toda n dentro de los naturales. Ok, en todos esos puntos se cumplen estas dos propiedades. Normalmente a veces va a pasar que les voy a decir, oigan, prueben que esta cosa es una martingala y lo tendrían que hacer con el primero, con la primera definición, ¿no? Porque aquí es la definición para ver si algo es una martingala. Ya si soy un poquito más específico y les digo, oigan, demuestren que este proceso estocástico es una martingala respecto a tal proceso o respecto de tal proceso, entonces sí, ya se utiliza este otro caso, ¿vale? Entonces, a veces podríamos decir que XN es una martingala respecto de sí mismo o respecto de la información que genera el propio proceso estocástico. ¿Ok? Son las dos formas en las que lo podríamos decir, pero en general vamos a buscar información distinta a la que el mismo proceso genera para hablar de la martingala. Lo que es interesante aquí, voy a poner otras notas acá para este caso. Notas. Uno. Ahora, en este caso, lo primero es que el vector de valores Y0, Y1
Y2 hasta yn, representa la información que nosotros tenemos, toda la información conocida, la información que tenemos hasta tiempo n. Que esta es toda la información que conocemos de cualquier situación del experimento aleatorio del que estemos platicando hasta el tiempo n. ¿Ok? Ese es lo que termina representando lo que es las yenes. Entonces, dada la información que tenemos hasta cierto momento, este proceso estocástico va a estar haciendo eso, y dada esa información, la esperanza de lo que queramos observar se conserva en lo último que le ocurrió a la variable aleatoria. ¿Ok? Ahora, un punto dos, algo que no es tan evidente es que las xn, cada una, es una función de las yenes. Ajá. Entonces, notemos que xn es de hecho una función que depende de las variables y0, y1, así hasta yn. ¿Ok? Voy a tratar de explicar este punto. Recuerden cuando vieron esperanza condicional en prueba 2. En prueba 2, en probabilidad 2, cuando ustedes veían esta variable, la esperanza de una variable x dada a otra variable y, sabían que esto era una variable aleatoria, ¿no? Pero en una función que a veces llamamos h o a veces llamamos g de la variable y. Ajá. Dependía de la variable y, tal y como lo puse aquí arriba en realidad. Creo que lo borré. Ah, no, sí, aquí está. Esto es una variable aleatoria y para cada omega nos devuelve un valor dependiendo de los valores que tiene la variable y. En realidad ahí lo que nosotros podríamos ver es que esto es una función g de y, de omega. Para cada valor de la variable y, cuando toma estos valores, me devuelve un valor de la esperanza condicional. Entonces es una función de la variable de la variable aleatoria y. ¿Ok? Entonces, justamente por eso es que las variables x en cada caso son funciones del vector aleatorio de todas las variables y anteriores que han ocurrido, porque justo es una esperanza condicional condicionada a esas variables. ¿Ok? Entonces, esta función, la función que es la esperanza de la variable xn más 1 dado todos los valores x0, x1, así hasta xn. ¿De acuerdo? Esa es la forma de la función que nosotros estaríamos observando en cada uno de los casos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo en orden? Ok. Vale. Entonces, un poco más que eso es que em, además de esa situación, además de tener esa condicional, vamos a tener que las esperanzas también son constantes. Esto pasa tanto para martingalas sencillas como para martingalas respecto a otro proceso estocástico. Em, digamos, si xn visto como proceso estocástico es una martingala, entonces su esperanza es constante. La esperanza de xn más 1, déjenme escribirlo de otra manera, digamos, la esperanza de xn, ajá, tendría que ser lo mismo que la esperanza de lo que significa xn, que es la esperanza xn más 1 dado todo el pasado. Y1, Y2, Y3, desde Y0 hasta Yn, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es tomar la fórmula que está aquí, esta propiedad de martingala, y escribir xn es igual a la esperanza de xn más 1 dado todo lo anterior, y de ambos lados de la desigualdad saco valor esperado.
Y entonces, del lado izquierdo me queda tal cual la esperanza de xn, y del lado derecho, por el teorema de la esperanza iterada, me va a quedar sencillamente la esperanza de la variable que está aquí adentro, que es xn más 1. ¿Ok? Y esta sencilla forma de ver las cosas me termina garantizando que la esperanza es de hecho constante. Esto lo puedo hacer para todos los casos y terminamos nosotros concluyendo que la esperanza de xn para cualquier n va a ser igual a la esperanza de la primer variable del proceso estocástico x0. ¿Ok? Y esto, repito, para toda n en los naturales. Entonces, cualquier variable del proceso estocástico va a tener una esperanza idéntica a cualquier otra del mismo proceso. Y les digo, solamente es tomar la propiedad de Martingala y sacar esperanzas de ambos lados y obtener el teorema de esperanza iterada. Y listo. ¿Vale? Bueno, esas notas son muy importantes. La variable es una función de todo lo que está pasando con la información que está pasando. Entonces, la información que ocurre antes nos revela cómo se mueve la variable aleatoria nueva, ¿no? Cómo se mueve la variable aleatoria en ese momento. Y eso es una consecuencia de esta propiedad de Martingala, que es quedarnos exactamente donde nosotros estábamos. Vamos a ver un par de ejemplos de variables aleatorias que son martingalas, de procesos estocásticos que son martingalas. Y estos ejemplos son algunos que ustedes ya conocen. Ejemplos con procesos estocásticos que ya son conocidos. Entonces, consideren a una sucesión de variables aleatorias yn para n en los naturales. Variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con y0 igual a 0. ¿Ok? Todas las demás son de alguna distribución específica. Entonces, déjenme aclararlo un poquito mejor. Mejor voy a poner aquí desde n igual a 1 hasta infinito, todas ellas variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, y y0 igual a 0. ¿Vale? Entonces, nosotros sabemos que si definimos a un proceso estocástico que sea xn, cada una de las variables va a ser xn como la suma de las variables y sub i, desde igual a 0 hasta n. Ajá. Al definirlo de esta forma, nosotros sabemos que el proceso estocástico xn es una caminata aleatoria, ¿cierto? Entonces, nosotros ya sabemos que el proceso estocástico xn para n en los naturales, sí, es una caminata aleatoria. Lo único es que esta caminata aleatoria no es simple porque las variables aleatorias y no necesariamente son variables aleatorias que vayan a dar valores -1 y 1. ¿Ok? Solamente son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Podrían ser variables aleatorias Poisson, podrían ser normales, podrían ser gamma, podrían ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Pero no son necesariamente unos y menos unos, lo cual hace que estas variables aleatorias no generen una caminata aleatoria simple, ¿ok? Esto solo es una caminata aleatoria cualquiera. Bueno, resulta que este de aquí es una martingala, ¿ok? Esto de acá es una martingala respecto del proceso estocástico de las yenes. ¿Ok? Respecto de ese proceso estocástico de las yenes, ya pegándole el y0 igual a 0, tenemos una martingala. Y para probarlo, pues habría que probar las dos cosas, ¿no? Primero, que tiene esperanza finita, y eso, pues bueno, vamos a sacarlo. La esperanza del valor absoluto de xn, ¿ok? Esta tendría que ser menor o igual, simplemente por desigualdad del triángulo, que la esperanza de, perdonen, me faltó un pequeño detalle antes.
es una martingala respecto de las yenes, es siempre y cuando si la esperanza de las variables y, de todas estas, es igual a cero. ¿Ok? Si estas variables aleatorias tienen esperanza cero, entonces esta cosa es una martingala. Si no, de hecho, no necesariamente va a ser una martingala. Lo cual tiene sentido, visto la caminata aleatoria como fortuna de un jugador, ¿no? Pero bueno, piénsenlo así. Si yo me encuentro en el tiempo XN y de aquí me voy a mover al valor de la variable para el tiempo n más 1, ajá, digamos, la única forma en la que esto pueda ser una martingala es que para el siguiente periodo la ganancia que yo pueda tener es quedarme exactamente igual, ¿no? Quedarme en el mismo valor. Si voy para arriba, entonces no sería martingala. Y si voy para abajo, tampoco sería martingala. Entonces, la forma en la cual esto tiene que ser martingala es que la esperanza de las variables a futuro fueran de cero, ¿no? Lo que voy a sumar después de eso, ¿vale? Entonces, bueno, el punto número uno es que tiene esperanza finita, ¿no? Entonces, como les decía, primero, desigualdad del triángulo de esta cosa me garantiza que la esperanza del valor absoluto de tendría que ser menor o igual que la esperanza del valor absoluto de Y1 más el valor absoluto de Y2 más todo lo demás hasta el valor absoluto de Yn. ¿Ok? Y esta de acá, bueno, es igual a la suma de todos los valores absolutos, ¿no? Esto es la suma de las esperanzas de los valores absolutos de cada una de las Y's. Un valor absoluto, ahí está. Es de igual a 1 hasta n. Ya lo puse desde igual a 1 hasta n porque la y0 es igual a 0. Entonces, de por sí, pues no va a pintar nada, ¿no? Y como son independientes e idénticamente distribuidas, pues bueno, sabemos que esto va a ser n veces la esperanza del valor absoluto digamos, y1, ¿no? Porque cualquiera de ellas representa la misma esperanza. Entonces, aquí nada más dejaré una nota para que quede claro. Esto de aquí son idénticamente distribuidas. Como tienen la misma distribución, tienen la misma esperanza. Eso es todo. ¿Ok? Y bueno, algo que sabemos también de prueba 1, otro resultado que nos serviría por ahí, sabemos que si el valor esperado de una variable aleatoria existe y es finito, existe y es finito, entonces, bueno, es un sí, solo sí, ida y vuelta, la esperanza del valor absoluto de la variable también va a tener que ser finita, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, aquí le voy a poner otro nombre para que no aparezca esa misma variable, digamos la esperanza de una variable z y la esperanza del valor absoluto. Ahí está. Entonces, esto de acá tendría que ser finito forzosamente y terminamos. Nada más voy a dejar como aclaración que esta parte de acá se logra gracias a esto, ¿no? El tener esperanza se relaciona directamente con el hecho de que el valor absoluto de la esperanza de la variable sea finito. Y ya está, por lo tanto, la esperanza del valor absoluto de xn es una cosa finita. Y listo, terminamos con eso. Tenemos el punto número uno. Ahora, punto número dos. El punto número dos es la parte que más importa, que es la parte de la propiedad de martingala, pero va a ser en este caso el más sencillo de todos. Y es que la esperanza de xn más 1, dada toda la información, x, y, y0, y1, y así sucesivamente hasta yn, todo este valor esperado de acá, lo podemos expresar de la siguiente forma. Bueno, un recordatorio antes. Recuerden que esto de acá es lo mismo que xn, digamos, yn, más bien la última de los sumandos, más xn menos 1, ¿no? O sea, estoy en algún punto y sumo la siguiente.
De hecho, probablemente esta sea la definición que recordamos más fácil de caminata aleatoria, ¿no? El valor de la variable es el valor en el tiempo anterior más algo nuevo e independiente que es esta y, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a usar para poder escribir esta esperanza condicional de esta forma. Esto sería xn-1, el valor anterior, más yn, la parte nueva e independiente que está sumando, y condicionado a todos los valores de las variables yn, ¿no? Desde y0 hasta y. Acá lo interesante es que yo sé que xn-1 es función de y0, y1, y2 hasta yn. Perdón, no es -1. El anterior en realidad sería xn. ¿No? Recuerden que estoy haciendo xn más 1 y eso tendría que ser xn más yn más 1. Ahí está. Ya. Ahora, recuerden ustedes que xn es de hecho función de las yns anteriores. ¿Qué función? Bueno, pues la suma. Aquí está. Entonces, xn, como es función de todas estas, es medible respecto de todas esas, me refiero a que es constante en ese mundo, porque sencillamente esto nos quedaría, podríamos expresarlo de esta forma, podríamos decir que esto entonces es la esperanza, que lo pongo abajo para no saltarme ese paso. Digamos, esto podría ser visto como la esperanza de la suma desde i igual a 0 hasta n de las variables y sub i hasta n para quedarme nada más con este xn. Y luego eso más la variable yn más 1. Y esto condicionado a todas las variables hasta yn. Entonces ahí ya queda claro que como es función, dado todo esto, esta parte es constante. Entonces esto es constante, su esperanza es esa misma cantidad. Esto va a ser la esperanza, perdón, ya sin la esperanza, sino la cantidad, porque es constante en ese mundo, de estas de acá. Esa es la primera parte, y luego esto más la esperanza de esta variable dada a estas, pero son independientes. Entonces, esta variable es independiente de todas estas de acá, por lo tanto, sencillamente me quedaría la esperanza de yn más 1. ¿Ok? Entonces, como estoy aquí condicionando con estas variables, esto es constante. Y esta variable es independiente de todas las demás. Entonces, el valor esperado no va a tener la condicional aquí adentro. Y ya está. Por eso puedo quitar la condicional y sacar lo otro como constante. Además, esto de acá es igual a 0 forzosamente porque tiene esperanza 0. Y esa suma desde i igual a 0 hasta n es exactamente xn. ¿Ok? Y por lo tanto, concluimos que cumple la propiedad martingala, tiene esperanza finita, como vemos ahí en el valor absoluto, y por lo tanto podemos concluir que xn para n en los naturales es una martingala. ¿Vale? Y terminamos la prueba de esa parte. Entonces es así como probaríamos en general que las cosas son martingalas. Es, digamos, muy común estar probando que algo es una martingala. Les digo que esto tiene muchísimas aplicaciones. Si les interesa dedicarse a la parte de finanzas con procesos estocásticos aplicados a finanzas y cosas de ese estilo, va a ser muy importante que le metan a la parte de martingalas. Es la base para hacer todo lo que es productos financieros derivados. Es una base súper, súper, súper fuerte de todo lo que es ese pedazo, y finanzas en general va a requerir mucho de este tipo de cosas, de procesos estocásticos. Les digo que después viene un poquito diferente la forma en la cual entendemos la parte de las, vamos a decir, de las martingalas. Voy a condicionar con algo diferente a variables aleatorias, pero eso se los platicaré mucho después. ¿Vale? Les decía que aquí teníamos un par de ejemplos, pero el segundo se los dejaré como ejercicio a ustedes. Entonces, este es uno y el dos tal vez esté en la guía de ejercicios de ese parcial. Según yo sí, y si no, pues bueno, agréguenlo ya. Entonces, sea y0 igual a 0 y las demás variables y de igual a 1 hasta infinito,
variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, exactamente igual que el caso de la caminata aleatoria simple que vimos hace rato. Y además de eso, voy a pedirles a las variables y lo siguiente. Primero, su esperanza va a ser igual a cero y además la varianza de las variables y voy a pedirle que sea, digamos, sigma cuadrado. ¿Ok? Una sigma cualquiera de algún número real, cualquiera positivo que me sirva para denotar a la varianza de estas variables. El caso es que tienen incluso hasta varianza finita estas variables y conozco cuánto vale. Entonces, punto. Definimos a las siguientes variables. X0 va a ser igual a 0 y xn va a ser igual a la suma de las variables y, desde y igual a 0 hasta n, aunque bueno, ya se imaginan que en 0 pues solamente me da este 0, esto elevado al cuadrado menos n veces sigma cuadrado, ¿de acuerdo? Esa es mi definición. Entonces, quiero que ustedes prueben que xn, la n en los naturales, n en los naturales es una martingala respecto a el proceso de las yenes, ¿no? El proceso de las variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que tenemos ahí con esperanza cero. ¿Vale? No es tan complicado, digo, probar que tiene esperanza finita es más o menos sencillo, una vez más usando desigualdad del triángulo. Después de todo, les dejaré nada más ese pequeño pedazo para que quede medio fácil de ver. Es una especie de hint esto, y es que el valor absoluto de xn tiene una esperanza menor o igual que 2 veces n por sigma cuadrado, ¿ok? Chequen eso, pues no es tan difícil de ver. Si toman el valor absoluto de esto, pues será otra vez por desigualdad del triángulo, lo pueden checar con esta resta. Y la esperanza de este pedazo, pues no necesita valor absoluto porque ya lo tienen elevado al cuadrado, entonces es una constante positiva. N también es positiva y sigma cuadrado es positivo. Entonces, lo único que tienen que ver es la distancia entre estas dos y pueden sacarlo sencillamente con la desigualdad del triángulo. De ahí en fuera, la parte de la propiedad de martingale es lo que les va a costar un poquito de trabajo, pero vuelvan a hacer este truco que estoy haciendo yo aquí, que es expresar a xn como xn más 1 como el tiempo anterior y luego lo que hay que agregarle. De hecho, aquí va a estar un poquito escondido, pero sí fácilmente lo van a poder encontrar. ¿Ok? Xn va a ser algo en función del tiempo, xn más 1 va a ser algo en función del tiempo anterior, ¿no? Digo, está fácil partir la suma entre esos dos, pero ya le van al cuadrado y les va a aparecer por ahí. Va a quedar un poquito más, van cancelando y listo, ¿vale? La Entonces, primera propiedad es por desigualdad del triángulo maestro. sí, claro. Entonces, esto para probarlo, van los hints, que es esta, la propiedad que está aquí, lleguen a eso. Y dos, escriban a xn más 1 como algo que tiene que ver con xn más, menos o por o lo que sea, alguna otra cosa, ¿no? Entonces pongan a xn, sepárenlo y escríbanlo en términos del anterior. Y algo me refiero a que tal vez va al cuadrado, tal vez es una raíz, tal vez algo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahí lo van a encontrar. La cosa es que xn más 1 es una función de xn y de las y, desde y0 hasta yn. Ya que lo expresan así como una función, ya lo van a poder partir y poder sacar la esperanza condicional y todo va a funcionar perfectamente. ¿Vale? Bueno, entonces, hagan eso. Ya vimos lo que es la definición de martingala. Después, ya en clase, supongo que ya los veré el miércoles por fin.
les platicaré un poquito más sobre estas esperanzas condicionales, cómo son un poco más generales, se pueden calcular de otra manera, ya no calculo respecto al proceso, sino respecto a una sigma álgebra generada por el proceso, ¿ok? Pero bueno, eso se los platico ya en clase. Vemos un par más de resultados de martingalas y terminamos, ¿va? Entonces nos faltaría más o menos una clase para terminar lo de martingalas y habríamos ya cubierto todo nuestro temario de martingalas. Bueno, antes de eso, creo que sería bueno dejar una última definición antes de irnos hoy de otro bicho que tiene que ver con las martingalas. De hecho, la definición de esto se inspira gracias al ejercicio anterior. Les dije hace rato que solamente cuando este tiene esperanza cero se vuelve una martingala, ¿no? Porque justo es el único caso en el que me queda XN. Pero bueno, recuerden lo que estábamos viendo con, con ese juego. XN va a moverse y en el siguiente tiempo va a valer algo que puede estar por arriba o por abajo. Si en valor esperada es el mismo, XN más uno es el mismo valor, entonces es martingala, pero si va para arriba o va para abajo en valor esperado, depende de la esperanza de Jane. Entonces acá, si la esperanza de las Yes, que todas tienen la misma esperanza, fuera positiva, entonces pasaría que esto se iría para arriba, ¿no? Tendría un valor mayor que el anterior, se esperaría que subiera. Y si la esperanza fuera negativa, esto haría que en promedio el siguiente valor vaya para abajo, ¿no? Eso es lo que terminaría pasando si las esperanzas de las Yes hacen que vayas para arriba o para abajo o te mantengas. Entonces, si esto no es cero, no, al menos nos diría que es menor que el valor anterior o mayor. Entonces, si este es positivo, nos daría algo mayor que XN. Y si este es negativo, nos daría algo menor que XN. Eso inspira la siguiente definición, que es la definición de supermartingala y submartingala. Maestro, Entonces, ¿lo puedes subir tantito? dime. Sí, claro. Claro que sí. Ajá, en ese caso, ya no sería entonces una martingala, ¿no? En el caso de que fuera mayor o menor. Ah, en este caso sí, ya no sería una martingala. Recuerda que aquí estamos diciendo que es una martingala si la esperanza de Jane es igual a cero. Pero si no lo es, entonces pasan otras cosas que son las que vamos a ver aquí en la siguiente definición. Ok. Bueno, entonces, con los opuestos de las definiciones anteriores, ¿no? Xn y Yn es un proceso estocástico a tiempo discreto. Em, decimos, decimos que XN, la N en los naturales es una super martingala. Decimos que es una super martingala respecto a las variables yenes, respecto a este proceso estocástico de las yenes. Sí, pasan las siguientes cosas. Uno, bueno, voy a ponerlo como A, B y C mejor. A. Lo primero es que la esperanza de la parte negativa de XN es mayor que menos infinito. Lo voy a escribir así. El mínimo entre la variable y cero tiene una esperanza mayor que menos infinito. Ahorita les explico esto un poquito, pero la cosa es que la variable mínimo con cero tiene una esperanza que no se va a menos infinito, ¿ok? Y cuando saco este mínimo, pues en realidad me estoy preocupando un poquito por la parte negativa de X, ¿no? ¿Qué tan negativa puede ser esta variable aleatoria? Entonces, lo que quiero es que ese cacho negativo de la variable no sea demasiado negativo, no se vaya tan rápido a menos infinito. Ese es el punto. Inciso B. em, Va a pasar que la propiedad de martingala que nosotros teníamos, la esperanza de xn, dado y0, y1, y2, así hasta yn, como en la caminata aleatoria, imaginen que ahora la esperanza de estas es negativa. Entonces, este valor esperado, perdón, positivo, entonces este valor esperado me va a dar algo mayor
que xn. Ajá. Entonces, perdón, sí, menor que xn. Entonces, a lo que sea que obtuve aquí, le resté algo, que fue justo la esperanza de esta cosa, que me dio algo negativo, y me terminó llevando a algo menor, ¿no? Entonces, super martingala hace que la esperanza de esta cosa vaya hacia abajo. Y punto número C, ya que no teníamos la igualdad, cuando esto es una igualdad, esta parte es una igualdad, entonces yo puedo decir que este xn es función de todos los de aquí, como lo vimos en la definición de Martingala. Pero como es menor o igual, no necesariamente. Entonces se lo voy a pedir en una de las viñetas. Xn es función del vector de variables y0, y1, y2, así hasta yn. ¿De acuerdo? Entonces, eso antes lo tenía garantizado con la igualdad, pero al momento de perder la igualdad, ya no tengo la garantía de que las variables vayan a ser funciones de lo nuevo, porque ya perdí esa igualdad, entonces ya no lo puedo ver como una función el uno del otro. Y ahora, definición 2 es lo mismo, pero para definir algo llamado submartingale. Entonces nosotros decimos que xn para n en los naturales es una submartingala respecto a el proceso yn para n en los naturales. Sí pasa exactamente lo mismo, de hecho es prácticamente una copia de esto, solamente que en vez de preocuparme por la parte negativa de x, me voy a preocupar por su parte positiva. Entonces lo que voy a ver es el máximo entre xn y 0, ajá, solamente como su parte positiva, y que esto sea finito, que no se vaya muy, 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 muy para arriba demasiado pronto, que siempre sea finita esa cosa. Inciso B, ahora sí, la misma propiedad que teníamos ahí arriba, pero con la desigualdad cambiando. La esperanza de xn+1 condicionado a toda la información de las variables yn, y0, y1, y2, así hasta yn, es mayor o igual que lo que tenías en el tiempo n. Y finalmente, inciso C, el mismo inciso xn es función del vector de las y. Es función de y0, y1, y2, y3, así hasta yn. ¿Ok? Y estas son las dos definiciones de lo que es ser super martingala y submartingala. A mí en particular siempre me confunden mucho. Bueno, siento como un ligero error en la definición, que es como debería estar al revés. Y bueno, es la forma en la que jamás lo olvido, porque siento que si fuera super martingala, como que la esperanza debería ir hacia arriba, pero no, va bajando. Entonces, la super martingala es algo que hace que la esperanza vaya hacia abajo. Y la submartingala, la esperanza va creciendo, o sea, como que siempre va arriba de lo que tenías anteriormente. Entonces, el nuevo valor del proceso, en valor esperado, dada la información, va a ir creciendo. Entonces, esto de ir creciendo, como que no va con ser submartingala, lo cual, pues, siempre se me ha hecho curioso, ¿no? Entonces, super martingala va hacia abajo, submartingala va hacia arriba. Como que siento que debería ir al revés. Eso es como una percepción personal nada más. Pero bueno, igual y les ayuda para recordarlo, ¿no? La submartingala va hacia arriba y la super martingala va hacia abajo. Bueno, estas son prácticamente nuestras últimas definiciones. Una clase más o dos de martingales y habríamos terminado con este tema, como les decía hace rato, ¿no? Un par más de cosas, tal vez un resultado más extra ahí sobre martingalas y habríamos terminado. Y unos comentarios de las posibles aplicaciones. Pero bueno, entonces, no, en realidad es al revés. Cuando algo es martingala, entonces es una submartingala y es una super martingala.
pero si algo es sub o super martingala, no necesariamente es martingala. Ajá. Entonces, lo que sí es que la martingala te implica las otras. Entonces, si tú tienes una martingala, forzosamente ese bicho es una super martingala y también es una sub martingala. ¿Ok? Entonces, martingala te implica sub y super. Lo puedes entender que una martingala va a cumplir esto y además va a cumplir esto. Solamente que la propiedad número dos la va a cumplir como una igualdad, ambas, ¿no? Y pues sí se cumple, porque aquí dice menor o igual, entonces está bien. Y al tener la esperanza en valor absoluto finita, va a tener que cumple esto y también cumple esto. Y como cumple la igualdad, además cumple el inciso C. Entonces la martingala cumple ambas definiciones, tanto sub como super. Pero si es submartingala, no necesariamente va a cumplir este de acá. En particular, si es submartingala, pero no super, entonces ya no hay vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, martingala cumple ambas, pero al revés no regresas. De hecho, a veces para poder demostrar que algo es martingala, puede llegar a ser útil primero ver que es super martingala y luego ver que también es submartingala. Si cumple ambas dos, pues ya la hiciste, ¿no? Dependiendo de qué tan difícil sea probarlo de forma directa. Pero bueno, entonces terminamos por hoy. Mañana clase normal, presencial. Espero que toda la semana sea así. Y el viernes recuerden que tenemos nuestro examen número 3 de proceso Poisson. Dedicaré al menos 2 clases de esta semana a que sean clases de dudas. Entonces lleven dudas para que puedan estar listos para su examen del viernes, ¿vale? Bueno, que tengan excelente inicio de semana, chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego.